My Hero Academia, reacciona a No Somos Amigos, Kacchan. Capítulo 2. Revelaciones. Dormitorios 1A, Nezu colocó el disco en el reproductor y regresó a sentarse en una silla vacía. Una vez que se sintió cómodo, presionó el botón de reproducción en el control remoto y la pantalla se iluminó. La escena se abrió en la cabina de Olmigt, donde Izuku y Olmigt estaban sentados uno frente al otro. Los ojos de Olmigt se abrieron de par en par al ver la escena en la pantalla. Recordaba vívidamente haber estado en esa habitación y en esa misma situación ayer. Entonces recordó la carta que venía con el disco, que decía: la historia refleja la suya hasta los acontecimientos de ayer, donde se produjo la divergencia. Ya veo, por eso me resulta tan familiar, pensó Yaji. Sin embargo, también recordó las consecuencias problemáticas que traería esta visión. Uno para todos será revelado a todos aquí, suspiró Yaji. No era la mejor manera de que todos conocieran el don de Izuku, sobre todo cuando él no estaba presente. Generalmente tenía la paciencia de un santo, pero hoy estaba descubriendo que se estaba agotando. Parece que Bakugo debe estar por aquí entonces, dijo Hiro, lo que le valió una mirada fulminante de Bakugo. Eso no está bien, Hiro, frunció el ceño Mina, no puedes culpar a Bakugo cada vez que Midoriya está molesto por algo. Lo que debería haber sido una simple conversación de 15 minutos se había prolongado durante más de una hora porque un cierto rubio explosivo no podía dejar de hacer comentarios sarcásticos o mencionar cualquier pequeña cosa sobre lo genial que pensaba que era. Decías, insistió Hiro, mirando a Mina, quien desvió la mirada. Deseó haberse dado cuenta de lo tóxica que había sido su escuela secundaria, haciendo que todo pareciera ser su culpa. Esto llamó la atención de todos, particularmente de aquellos que eran cercanos a Izuku. Mientras tanto, Kirishima, que estaba sentado al lado de Bakugo, notó que de repente se había puesto inquieto. Pero Izuku sabía que no era del todo inocente. Había sido cómplice de la conducta de su antiguo amigo cuando éste lo hacía todo por él mismo. ¡Guau! Midoriya sí que tiene opiniones firmes, ¿eh? Bromeó Kaminari, sin que le gustara lo tensos que estaban todos de repente. Por otro lado, Momo miraba la pantalla con una mezcla de intriga y preocupación en los ojos. Era fascinante ver los pensamientos de una amiga que siempre sonreía en cualquier situación, pero lo que escuchaba también la preocupaba. Se suponía que esas reuniones serían sobre él y su peculiaridad, que obviamente no podía soportar. ¿De qué tratan exactamente estas reuniones? Aizawa miró a Olmigt con los ojos entrecerrados. ¿Y por qué yo, su tutor, no estoy incluido en estas conversaciones si estás hablando de su don autodestructivo? Hay una razón por la que nadie, excepto Bakugo, sabe de estas reuniones, respondió Olmigt. Y por lo que vemos en pantalla, seguro que lo entenderás pronto. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Bakugo fulminó con la mirada a Olmigt. ¿De verdad quieres que estos idiotas sepan tu secreto? Bakugo, cuida tu lenguaje, dijo Nezu con voz severa. Recuerda que entre quienes te refieres a idiotas también están tus profesores, y a diferencia de tus compañeros, no toleraremos ningún insulto. ¿Queda claro? Sí, respondió Bakugo, evitando el contacto visual con el director. Para ser honesto, la única razón por la que se molestó en llamarlo fue porque era la única persona en su clase que sabía la verdad. Todas las miradas se volvieron hacia Bakugo, esperando que dijera algo sobre esta verdad, pero Bakugo simplemente los ignoró y siguió mirando la pantalla. Eso le hizo preguntarse, si tuviera la oportunidad de decírselo ahora, ¿lo haría? Su mente respondió con un no instantáneo. Aunque hubieran llegado a un entendimiento y aunque él intentara mejorar, no era nada comprensivo, y eso no borraba todo lo que le había hecho pasar. Bakugo, ¿qué quiere decir con eso? Preguntó Mina. Temía que no le gustara la respuesta. Bakugo dudó por un segundo antes de decir, no es asunto tuyo, ojos de mapache. Mina estaba a punto de molestarlo para obtener una respuesta, pero Kirishima la convenció de no hacerlo. Al otro lado de la habitación, Shoto le lanzaba a Bakugo una mirada asesina. Al fin y al cabo, podía entender fácilmente lo que decía Izuku porque había vivido algo similar. ¿Estás bien, joven Midoriya? La voz de su mentor interrumpió sus pensamientos. Yo, frunció los labios. ¿En realidad estaría bien si Kacchan no viniera la próxima vez? Preguntó en voz baja. Ya veo, así que este es un punto de divergencia, pensó Olmigt, al recordar el arrebato de Izuku tras responder a esa pregunta. Me pregunto cómo responderá mi versión en pantalla. Fue tu decisión traerlo a estas reuniones.
Entiendo que quieres a alguien de tu edad aquí mientras haces esto. Cierto, lo siento, Olmig suspiró. Siéntate. Se sentó dócilmente mirando la mesa esperando ser regañado. Pobrecito, tiene muchos problemas de confianza, dijo Nemuri. Incluso ayer, parecía tan sorprendido cuando acepté llevarlo a casa. Como si ya hubiera dado por sentado que no lo ayudaría en absoluto. Sigo sin entenderlo. ¿Por qué te pidió ayuda a ti y no a su tutor? Preguntó Aizawa con voz molesta. Para empezar, no creo que planeara pedirle a alguien que lo llevara a casa en ese momento. Pero por suerte, se topó conmigo y aceptó mi ayuda cuando se la pedí, dijo Nemuri entrecerrando los ojos a Aizawa. Y soy sincero, Shota. ¿De verdad habrías accedido a ayudarlo en ese momento? ¿O simplemente lo habrías ignorado diciéndole, controla tus cambios de humor o no me molestes mientras duermo la siesta? Aizawa se quedó en silencio porque sabía que existía la posibilidad de que hubiera hecho eso. Se sorprendió cuando, en cambio, una mano suave posó sobre su hombro y Olmig lo miró con comprensión. Aún no has aceptado que este es tu don, ¿verdad? Este secreto es tan mío como tuyo. Tú decides a quién quieres mantener al tanto o no. Cierto, mentira, refunfuñó Bakugo para sus adentros. Sigue siendo el don de Olmig. Ese cabrón tuvo suerte de conseguir el don del héroe número 1. Mientras tanto, otros intentaban descifrar qué quería decir Olmig con ese consejo. Y por mucho que lo pensaran, solo entendían que Olmig y Midoriya compartían algún secreto, aunque algunos ya tenían algunas teorías en mente. Creo que la única razón por la que has seguido involucrando al joven Bakugou es que sientes que, de lo contrario, vendría a exigir respuestas, ¿no? Se estremeció antes de asentir. Sí, siempre ha sido así, no sé qué tipo de secreto comparten, pero si Deku no quiere involucrar a Bakugo en eso, entonces no tiene por qué hacerlo, dijo Ochako, y Tsuo asintió con la cabeza. Entiendo que ustedes dos no tienen la mejor relación, ¿alguna vez han considerado contárselo a alguien más? ¿Qué? ¿Alguien más? Olmig abrió mucho los ojos al oír la sugerencia de subversión en pantalla, pero al reflexionar sobre ello, le pareció justo. Al fin y al cabo, él mismo se lo había contado a varios amigos cercanos y personas de confianza. Todavía no entiendo por qué permites que Deku difunda tu secreto, Bakugo levantó las manos al aire. Creo que no me oíste, Bakugo, pero como dije en la pantalla, también es el secreto del joven Midoriya, lo corrigió Olmig. Él puede elegir con quién quiere compartirlo o no. TSK, Bakugo chasqueó la lengua, no, no lo es. Sí. Quizás uno de tus amigos más cercanos, como Iida o Uraraka. No puedo decírselo. ¿Por qué no? Los miembros del escuadrón Deku se sintieron heridos al oír eso. No entendían qué clase de secreto tenía Izuku que no podía compartir con ellos, ni por qué Bakugo, el tipo que lo desprecia, estaba al tanto del secreto y ellos no. Se sintió tan pequeño en ese momento. ¿Qué pasa si ya no quieren ser mis amigos cuando descubren que antes no tenía ningún don? Rivet. Tsu ladeó la cabeza. Pero sabemos que su don llegó tarde, y se le percibía como alguien sin don antes del examen de admisión. ¿Qué? Gritaron todos al unísono, excepto unos pocos seleccionados. Aizawa-sensei, ¿lo sabías? Preguntó Momo con una mirada dura. No, no lo estaba, respondió Aizawa. ¿De verdad, Shota? Nezu lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Y por qué? Creía que lo mencionaba claramente en su expediente académico. Nunca leí los comentarios de los profesores anteriores, admitió Aizawa, al ver la incredulidad en los rostros de algunos estudiantes. Pero en mi defensa, basándome en esos comentarios, nunca debería haber llegado a la clase de héroes. Entonces, ¿no debería Hitoshi Shinso? Señaló Nezu, pero hacemos concesiones especiales para los estudiantes que tienen más posibilidades de ser discriminados, ¿no? Aizawa no respondió. En cambio, se tapó la cara con la bufanda. Shota, maldito idiota. Pensaron Nemuri y Mika al mismo tiempo. Deberías darles más crédito. ¿Acaso les importa que tengas una habilidad superpoderosa? No, no lo hacen, entonces creo que no les importaría que no tuvieras uno. Ten un poco de fe en ellos, jovencito. Puede dar miedo y hay una pequeña posibilidad de que no te beneficie, pero, si vives con ese miedo, nunca podrás avanzar. Guau. Ese sí que es un consejo varonil, dijo Kirishima. Cometí ese error. Siempre tuve demasiado miedo de que la gente se acercara a mí. Fue uno de mis mayores errores. Pero tú eras el símbolo de la paz. Hiciste del mundo un lugar seguro.
Quizás, pero, siempre me pregunto si habría una mejor manera. Ahora he dejado un cuerpo demacrado y mi único legado eres tú, mientras todo lo que construí se derrumba a mi alrededor. Si permites que el miedo te frene, nunca podrás convertirte en el héroe que sé que puedes ser. Una vez más, todas las miradas estaban centradas en Olmig, quien dejó escapar un suspiro cansado. Entonces Momo se levantó y preguntó: Olmig, ¿has elegido a Midoriya como tu sucesor? Ojalá esto no hubiera sucedido en ausencia del joven Midoriya, pero ya se ha revelado el secreto, dijo Olmig, poniéndose de pie. Sí, en efecto, Yaoyorozu. El joven Midoriya es mi sucesor. Pero ten por seguro que nunca he mostrado ningún tipo de parcialidad al juzgarlo a él ni a ninguno de ustedes como profesor. No te preocupes, Olmig, nunca dudaremos de tu integridad ni de la de Midoriya, dijo Momo, y la clase asintió. Llevamos casi un año juntos con Midoriya, y ninguno de nosotros podría decir que sus logros, tanto heroicos como académicos, fueran inmerecidos. Gracias a todos, dijo Olmig con una sonrisa radiante. El joven Midoriya tiene suerte de tener amigos como ustedes. ¿Y qué pasa con Kacchan? Preguntó. No se va a quedar callado. Entonces ya es hora de que te defiendas. Él no tiene derecho a que le respondas y, desde luego, no le debes nada. Si llega a acosarte, le pondré fin. Tienes mi palabra. Los ojos de Bakugo se abrieron de par en par, sorprendido, al escuchar las palabras de Olmig. Su ídolo estaba dispuesto a privarlo de algo tan importante solo porque ese maldito Deku se quejó con él. Por otro lado, Kirishima se sorprendió aún más de que incluso Olmig lo llamara acoso. Se preguntó si incluso un héroe de los números no podía ver lo bueno detrás del comportamiento descarado de Bakugo. Pero, ¿puedo realmente contárselo a uno de ellos? Preguntó con una mezcla de miedo, incredulidad, pero sobre todo, esperanza. Está en tus manos, joven Midoriya. Y creo que en el fondo tú también lo deseas. Él permaneció en silencio por un momento. Sí quiero, así que tengo tu permiso. Olmig, ¿por qué le da tanta aprensión decirnos que es tu sucesor? Preguntó Ochako. Es decir, claro que no es algo que deba gritar abiertamente, pero tampoco es algo que no pueda compartir con nosotros. Verás, ser mi sucesor no es el único secreto que tenemos. Olmig hizo una mueca al recibir de nuevo miradas inquisitivas de quienes lo rodeaban. Su mentor sonrió con sorna. No lo necesitas. Aunque mañana quisieras ir a los medios y hablarles de One for All, te apoyaré. Puede que tenga mis reservas sobre tus decisiones y te aconsejaré cuando crea que estás cometiendo un error, pero confío en que harás lo correcto. Olmig, ¿qué es One for All? Preguntó Ji. Olmig suspiró al darse cuenta de que ya no tenía sentido ocultarlo. Ese es el nombre de nuestra peculiaridad. ¿Nuestro? Preguntó alguien. Sí, cuando nombré al joven Midoriya como mi sucesor, también le transmití mi don, reveló Olmig, observando las caras de asombro de todos, incluyendo a sus 3 compañeros maestros. Se llama uno para todos, y yo era el 8º portador del don, y Midoriya es el 9º. ¿Así que también recibiste tu don de otra persona? Preguntó Mina, y Olmig asintió. ¿Pero cuál era tu verdadero don entonces? Al igual que Midoriya, yo tampoco tenía uno. La repetición de Olmig dejó a todos sin palabras a su alrededor. Y entonces, antes de que nadie pudiera preguntar nada más, Nezu dio una palmada. Tranquilos todos. Sé que tienen muchas preguntas sobre uno para todos, pero sería prudente que se las preguntaran a Midoriya. Al fin y al cabo, ahora es su don. Todos aceptaron las palabras del director y reservaron sus preguntas para Izuku, pero no para Bakugo. Él seguía pensando que era estúpido revelarles esto a esos estúpidos extras. Intentó desesperadamente no hacerlo, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Tengo que dejar de ser tan llorón. Olmig rió entre dientes y le alborotó el pelo. Eso haces. Ahora corre, jovencito, tus amigos te estarán esperando. Empezó a sentirse un poco mejor cuando se puso de pie. Está bien. Nos vemos luego, Olmig. Desearía que nuestra conversación hubiera ido tan bien cuando me preguntó eso, pensó Olmig mientras una vez más el arrepentimiento invadía su corazón. Mientras caminaba de regreso a los dormitorios, comenzó a reunir coraje y decidió decirle la verdad a su mejor amigo. El rostro de Ochako se iluminó al oír eso. El resto del escuadrón Deku también se sintió bien de que ahora al menos contaría con uno de ellos para apoyarlo. Ochako. No sabía cómo describirlo, pero siempre había podido leer los sentimientos de Deku como un libro. En parte se debía a su gran expresividad, pero había algo más que no lograba identificar.
A menudo se encontraba sintiendo lo mismo que él, por eso odiaba verlo triste o deprimido. Oh. Apuesto a que puedo ayudarte a descubrir por qué te sientes así, dijo Mina con una sonrisa burlona, dirigiéndole a Ochako un gruñido. Sí, ella había decidido desde el primer día que siempre estaría allí para animarlo, pasara lo que pasara. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Ochako mientras recordaba el día del examen de ingreso cuando ella le impidió tropezarse. Ahora mismo, aunque parecía terriblemente distraído, como si estuviera debatiendo algo serio. No quería ser desdeñosa, pero él se enojaba mucho por nimiedades. Le había costado un poco de esfuerzo, pero ahora era mucho más abierto con sus problemas. De vez en cuando hablaba con alguno de ellos, lo cual era un gran alivio. Ahora sabemos por qué no compartió sus problemas con nosotros, y Ida negó con la cabeza. Ya no, dijo Shoto con ojos decididos. ¿Deku-kun? Preguntó suavemente. Oh, hola Uraraka-san. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estaba segura de que iba a decir estoy bien, pero se detuvo. En realidad, ¿podría hablar contigo de algo? En privado. Es bueno ver que con un poco de estímulo está tratando activamente de abrirse sobre sí mismo, dijo Nemuri. En eso no estoy de acuerdo contigo, replicó Momo. Creo que aún depende de quien le haga la pregunta. Y estoy bastante segura de que si alguien más que no fuera Uraraka le hubiera preguntado eso, no se habría sincerado así. Claro, asintió ella, ¿te gustaría subir a mi habitación? Él asintió nervioso. Ese sí, Mineta estuvo a punto de hacer una insinuación sexual, pero se detuvo cuando notó que varias miradas ya estaban fijas en él. Cuando dos de ellos entraron a su habitación, ella caminó hacia su cama antes de sentarse en ella y palmear el lugar junto a ella. Vamos, toma asiento. Estaba muy nervioso. Ella empezaba a preocuparse un poco. Oye, sea lo que sea, está bien. Puedes confiar en mí. Lo sé, es solo que, te he estado mintiendo. Ella frunció el ceño. ¿Me estás mintiendo? Joven Midoriya, esta no es la mejor manera de empezar esta conversación. Olmig se dio una palmada en la frente, pero aún tenía una sonrisa divertida en su rostro. Esto solo aumentará la confusión para ambos. Ve bueno, sí, y lo entiendo si no lo haces, ay. Se detuvo cuando ella le dio un golpecito en la nariz. No digas tonterías, se rió entre dientes. Esto hizo reír a muchas personas de la audiencia. Pero ni siquiera sabes lo que es. ¿Hiciste daño a alguien o hiciste algo ilegal? ¿Qué? Claro que no. ¿Hiciste algo sospechoso o realmente espeluznante? No, pero, ¿de verdad mentiste o es algo que no compartiste? Hizo una pausa. Es algo que no compartí. Entonces está bien. No me debes nada, quiero que puedas compartir cosas conmigo, pero no pienses que me enojaré si no lo haces. Respeto tu privacidad, ¿de acuerdo? Guau, Uraraka. Estoy muy orgulloso de ti, dijo Nemuri. No solo le has quitado la culpa de no haberte dicho esto antes, sino que también le estás ayudando a entender que los amigos pueden tener sus propios secretos que no necesitan compartir. Sus ojos se suavizaron y le tomó la mano. Estoy tan feliz de tenerte como mi mejor amiga. Algo agradable floreció en el corazón de Ochako al ver la genuina gratitud y felicidad en los ojos de Izuku. Su sonrisa delataba lo feliz que estaba de tenerla en su vida. Sin embargo, su ánimo se agrió al recordar su sonrisa triste y resignada del día anterior. En aquel momento, no pudo ayudarlo, pero ahora estaba decidida a convertirse en uno de sus pilares más fuertes. Ella sonrió radiante. Yo también, así que me lo vas a decir o qué. Me muero de ganas de saberlo. Él se rió entre dientes ante su reacción infantil. Es bastante, así que tomará un tiempo. No te preocupes, tengo toda la noche. Tómate tu tiempo. Respiró hondo. Se trata de mi peculiaridad y comienza aproximadamente cuando las peculiaridades aparecieron por primera vez. Supongo que realmente no mentía cuando dijo que tomaría tiempo si la historia realmente comienza 2 siglos atrás, dijo Hiro. Sí, definitivamente habría perdido algunos detalles si hubiera tenido que hacer un seguimiento de algo que se originó hace tanto tiempo, agregó Mina. No es realmente sorprendente considerando que pierdes detalles de las tareas escolares que nos asignan por la noche, bromeó Hiro con una sonrisa. Malvada, dijo Mina en tono burlón. Al final, no podía parar de llorar. Ya había sido mucho que digerir, pero al escuchar todo lo que tuvo que soportar, simplemente, no creía poder soportarlo más. De repente, la atmósfera lúdica se tensó cuando vieron a Ochako llorando frente a Izuku en la pantalla. ¿Qué demonios pasó aquí?
Preguntó Ochako con expresión preocupada. No sabía qué le había dicho Izuku, pero fuera lo que fuera, fue suficiente para hacerla llorar. Por otro lado, también aumentó los temores de Mina hacia Bakugo. Sabía que su amigo era un poco impulsivo y tenía tendencia a gritarle a todo el mundo, pero era tan malo como para lastimar a alguien. Lo siento, no debería haberte contado todo esto, no es por eso que lloro, idiota. Espetó. ¿Qué? ¿Y entonces por qué? Lloro de rabia porque tuviste que afrontar todo eso sola. No, no tenías ni un solo amigo ni nadie más que tu madre que se preocupara por ti y simplemente, sintió una nueva oleada de lágrimas mientras se secaba los ojos con desesperación. Una vez más, la gravedad de la situación se hizo evidente para ellos cuando comenzaron a darse cuenta de que su siempre sonriente amigo parecido al sol tenía mucha oscuridad escondida detrás de esa máscara. Una nueva ola de culpa se apoderó de Olmig cuando se dio cuenta de que, sin saberlo, también había empujado a Izuku a enfrentar sus problemas solo al no permitirle crear su propio sistema de apoyo. Él la rodeó con el brazo con cuidado y la atrajo hacia sí. No fue tan terrible, quiero decir, a veces me pongo triste, pero, no puedo quejarme ahora porque todo está bien. Envidio mucho su capacidad de sonreír después de todo lo que le ha pasado, dijo Momo con admiración. Como todos los demás, desconocía los detalles de lo que Izuku le había contado a Ochako, pero a juzgar por su reacción, no fue nada agradable, eso seguro. Supongo, pero, ¿quieres saber algo? ¿Sí? De hecho, planeaba mudarme a Mustafau para mi último año de secundaria. La escuela que elegí era, Aldera. Parpadeó sorprendido. Esa fue mi escuela secundaria. Ella asintió. Sí, y yo solo, no puedo evitar pensar en cómo habrían sido diferentes las cosas. Si tuvieras al menos un amigo Y. Yo, sí, como si lo fuera, pensó Bakugo. Ninguno de estos cabrones hablaría siquiera con el Deku sin donde Aldera, sonaba muy segura de ello la voz en su cabeza. Oye, no empieces a disculparte ahora. Creo que habríamos sido mejores amigos de todas formas, pero, no tiene sentido obsesionarse con el pasado. Estamos aquí y te tengo ahora, que es más importante. Me sentí muy solo entonces, pero, ya no me siento así y no podría estar más feliz. Es bueno ver que no está aferrado a su pasado. Es una buena mentalidad para un héroe, dijo Aizawa, y pensó. Ojalá pudiera seguir adelante así. Aizawa sabía que su propio pasado y la muerte de Oboro estaban influyendo en muchos aspectos de su vida, especialmente en sus decisiones como profesor y en la percepción que tenía de sus alumnos. Irónicamente, la principal víctima fue el propio Midoriya. Por eso nunca le contaste a nadie lo que hizo Bakugou, murmuró. Sí, supongo que en parte fue porque siempre pensé que tenía la culpa de cómo actuaba. Solo, quiero olvidar esa parte horrible de mi vida. Todas las miradas se volvieron hacia Bakugo, quien refunfuñó en respuesta. ¿Qué? Ladró. Bakugo, ¿qué hiciste? Preguntó Shoto con voz tranquila pero amenazante. Es un asunto personal, mitad y mitad. No necesito decirte nada, respondió Bakugo con una mirada fulminante. Todoroki, tranquilo, Kirishima se interpuso entre Shoto y Bakugo. No nos peleemos entre nosotros. Mientras tanto, algunos de ellos se dieron cuenta de que Bakugo no negaba ninguna de las acusaciones que le lanzaban. Ella frunció los labios. ¿Todavía quiere ser su amiga? Yo, no lo sé, murmuró Izuku. Un sentimiento de dolor surgió en el corazón de Bakugo, pero lo reprimió. Después de todo, no era como si él fuera amigo de Deku en primer lugar. He pasado tanto tiempo obsesionada con él y. ¿Sabes que pensó que lo estaba menospreciando todo este tiempo? Suena como él, se burló. Justo como el imbécil egoísta que es, dijo Tsu, sin molestarse en ocultar su resentimiento hacia el chico, a pesar de que tuvo que soportar el sermón de ira sobre el uso del lenguaje apropiado. De Izuku-kun, no sé si puedo siquiera mirarlo ahora sin querer matarlo, estoy harto de que todos lo defiendan cuando no ha sido más que un imbécil. Los estudiantes recordaron de inmediato el comentario de Izuku de la noche anterior. No es que vayan a ser castigados por ello, y empezaron a reconsiderarlo. En aquel momento, no le dieron mucha importancia, y algunos incluso creyeron que si los profesores pasaban por alto el comportamiento y las acciones de Bakugo, no debía estar pasando la raya. Sin embargo, viéndolo desde una perspectiva externa, algunos empezaban a formarse una opinión al respecto. Eres de las primeras personas en sentirse así, ¿sabes? Creo que ya ha crecido. Quizás debería haber asumido las consecuencias de lo que hizo, pero yo soy igual de culpable de que no haya sucedido. Sus ojos se abrieron y dijo.
No tienes culpa en esto. Sinceramente, juro que le voy a dar una bofetada si intenta culparse por algo de esto, dijo Ochako con voz exasperada. Sí, tuve muchas oportunidades de ponerlo en la cuerda floja. Podría haberlo grabado diciendo alguna estupidez y enviarla por correo a todas las escuelas de héroes. Estuve tentado, pero seguía convencido de que era mi amigo, negó con la cabeza. Shoto creía comprender a Izuku hasta cierto punto, pues también había considerado registrar los crímenes de su padre y hacerlos públicos. Sin embargo, nunca se atrevió a hacerlo, pues estaba constantemente preocupado por sus hermanos. Temía que exponer las fechorías de su padre traería graves complicaciones a las vidas de Natsuo y Fuyumi, y quería evitarlo, pues ya habían pasado por mucho. Como resultado, Shoto decidió vengarse evitando el don de su padre, pero este plan resultó ser más perjudicial para él que un acto de venganza. Al final simplemente, ya no lo quiero en mi vida. Simplemente no quiero que se involucre en nada importante para mí. Me alegra que Green finalmente entienda que eliminar a la gente tóxica de su vida es la mejor manera de seguir adelante, dijo Hiro. Más bien como abandonar a un amigo en apuros, pensó Kirishima. No sabía lo que había pasado entre Bakugo y Midoriya, pero confiaba en que Bakugo no había sido tan malo como Midoriya lo pintaba. Porque se negaba a creer que había estado apoyando a un abusador todo este tiempo. Yo quería decírtelo porque confío en ti, soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Me alegro, estoy contigo al 100%, Izuku-kun. Siempre puedes contar conmigo. Puedes hacerlo, dijo Okako con una agradable sonrisa en su rostro. Frunció el ceño. ¿Por qué me llamas Izuku? No es que me importe, solo que, se siente realmente mal llamarte así ahora. Oye, cambiaste el significado, ¿recuerdas? Deku significa que puedes hacerlo. Ella levantó la mirada lentamente y dijo, ¿estás realmente de acuerdo con ello? Él sonrió alegremente. Me encanta cuando me llamas Deku. Siempre me alegra el día. Yo también soy el señor. Deku para Eri-chan, ¿no? No pudo evitar sonreír. Así es. El señor. Deku y el señor Lemillion son sus personas favoritas en todo el mundo, aunque Nejire-senpai le sigue de cerca. Él se rió entre dientes. Es cierto, pero ella te ama a ti, a Tsuyu-chan, y a Kirishima-kun también. Bueno, por muy dulce que haya sido eso, Uraraka, deberías considerar si quieres seguir llamándolo Deku de ahora en adelante, señaló Nemuri. ¿Eh? ¿Por qué? Preguntó Okako. Creí que no le importaba que lo llamara así. Sé que tienes un significado especial para esa palabra, pero no le conviene seguir escuchando ese término despectivo incluso después de salir de ese ambiente tóxico, explicó Nemuri. Vio una expresión de comprensión en el rostro de Ochako y continuó. Pero no lo hagas solo porque te lo diga. Habla de esto con Midoriya y luego podrán decidir qué quieren hacer juntos. Entonces, ¿estás bien? La besó en la frente, sorprendiéndola con su atrevimiento. Tengo a mi mejor amiga conmigo, por supuesto, estoy bien. Ella lo abrazó fuerte y le dijo, eres un idiota. Puaj. Okao se sonrojó y se tapó la cara con las manos. ¿Qué estamos haciendo? No, la pregunta clave es, ¿cómo lo hacemos sin ponernos histéricas? Pensó. Mientras luchaba con sus pensamientos, hizo todo lo posible por ignorar las sonrisas burlonas de sus compañeros y del sensei Kayama. Dime, si no es mucho pedir, ¿te importaría acompañarme la próxima vez que me encuentre con Olmig? Claro. Siempre me alegra ayudar. G. Reemplazarme por mejillas redondas, se burló Bakugo, menuda degradación. Los dos permanecieron sentados en silencio, abrazados, sin saber cuánto tiempo había pasado. Ella dejó escapar un pequeño bostezo. Solo, voy a cerrar los ojos un segundo. Está bien, murmuró somnoliento. Antes de que alguno de ellos se diera cuenta, el sueño los reclamó. A pesar de que el rubor no había abandonado sus mejillas, Ochako todavía encontraba la visión de ella e Izuku durmiendo tan pacíficamente juntos, incluso más placentera que el beso en la frente anterior. Se despertaron sobresaltados al oír un golpe en la puerta. ¿Qué? ¿Quién es? Preguntó Ochako. Soy yo, Uraraka-kun. No habías bajado a cenar, así que me preocupé. Además, ¿has visto a Midoriya-kun? Parece que no está en su habitación. ¡No! Ida, arruinaste el momento, se quejó Toru. Estoy de acuerdo en que fue conmovedor verlos conectar así. Sin embargo, como presidente de la clase, no puedo permitir que se salten la cena. Podría afectar su rendimiento en clase, dijo Ida mientras se arreglaba las gafas.
Está aquí, Ida-kun. Nos quedamos dormidos. Ah, qué alivio. ¿Nos acompañarás a cenar pronto? Sí, estamos en camino excelente. Les guardaré un plato a ambos. Nos vemos pronto. ¡Amigos! Me sorprende que Ida se tome tan a la ligera el hecho de que duerman en la misma habitación, dijo Mina, con cara de asombro. La verdad, casi esperaba que irrumpiera por esa puerta y empezara a sermonear a Uraraka y Midoriya sobre educación sexual en ese mismo instante. Bueno, creo que lo habría hecho si se tratara de otra persona. Pero con esos dos, simplemente no puedo imaginarlos teniendo intimidad, admitió Ida. Es cierto, coincidieron el resto de compañeros. Ochako hinchó las mejillas y miró a Ida con enojo. No supongas estupideces de nosotras, dijo. Podemos hacerlo si de verdad queremos. Pasaron unos segundos cuando se dio cuenta de lo que acababa de decir y se sonrojó de vergüenza. No debería haber dicho eso, pensó. No, no deberías decir croissant, dijo Tsu, uniéndose al resto de sus compañeros de clase para reírse de la situación de Ochako. Mientras tanto, del lado de los profesores, Aizawa se quejaba. Podría haber pasado toda mi vida sin enterarme de la vida íntima de mis alumnos, refunfuñó bajo su bufanda, mientras sus amigos Nemuri y Mip se reían a su costa. Se giró hacia Deku, quien sonreía levemente. El hombre Ida-kun es algo más, ¿eh? Sí, se preocupa mucho por todo, pero siempre está pendiente de todos. Como si hubiera nacido para ser delegado de clase. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Ida cuando vio a sus amigos diciendo cosas buenas sobre él incluso a sus espaldas. Sigo teniendo en mi cabeza la imagen de él como un bebé con gafas y regañando a la gente por ser rebelde, se rió. Puedo imaginarlo perfectamente, sacudió la cabeza. La clase volvió a reír mientras Ida simplemente sacudía la cabeza pero todavía tenía una sonrisa cariñosa en su rostro. Ella se levantó y le ofreció la mano. Vamos. Me muero de hambre. No dudó en acercarse. Ella se alegró, por una vez sintió que él realmente entendía que la tendría a su lado pase lo que pasara. Y eso la alivió muchísimo. Ida, Shoto y Tsu estaban realmente felices de ver que Izuku por fin había encontrado a alguien en quien confiar. Sin embargo, esto no los desanimó a asegurarse de que Izuku supiera que Uraraka no era el único en quien podía apoyarse. Toshinori. Todo había ido mucho mejor con la llegada de Uraraka. Salvo algunas bromas, se habían centrado en el tema en cuestión. Solo les había llevado 20 minutos terminarlo y Midoriya no se sintió frustrado al final. Resultó que fue una muy buena decisión. Supongo que ahora podemos ver quién fue un Downgrade y quién un Upgrade, dijo Ochako, mirando a Bakugo. ¿No es cierto? Cállate. Gruñó Bakugo. Esto no prueba nada. En realidad, sí, intervino Momo. Por lo que acaba de decir Rolmig, podemos suponer que la reunión fue más productiva, duró menos y no arruinó el resto del día de Midoriya. Estos son claros indicadores de que tener a Uraraka en esas reuniones es mucho mejor para Midoriya que tenerte a ti. Cállate, cola de caballo. Nadie te lo pidió, se quejó Bakugo, cada vez más frustrado. Sin embargo, Toshinori se sintió un poco tonto. Básicamente, había animado a Midoriya a buscar a Bakugou a pesar de saber perfectamente que no se llevaban nada bien. Una vez más, había recurrido a la misma vieja costumbre de que él se esforzara mientras que Bakugou no. Olmig, ahora te estás enfocando en Midoriya e ignorando por completo los esfuerzos que Bakugo está haciendo por mejorar, acusó Kirishima al antiguo símbolo de la paz, y antes de que pudiera defenderse, alguien más intervino en la conversación. ¿En serio, Kirishima? Tsu lo fulminó con la mirada. Dime, ¿cuándo fue la última vez que viste a Bakugo dirigirse a Midoriya sin insultarlo ni una sola vez? ¿Crees que a Midoriya le gusta que lo insulten cada vez que Bakugo está cerca? Croco. Eso es cosa suya, son amigos de la infancia, después de todo, tartamudeó Kirishima bajo la intensa mirada de la chica rana. Kirishima, Tsu parecía haberse quedado sin palabras. Así que miró al chico con decepción y se giró hacia la pantalla. No era bueno para ninguno de los dos. Podrían pensar que solo pensaba en el crecimiento de Midoriya, pero como maestro, era responsable de los 20. Quizás tenía más influencia en la guía de su sucesor, pero aún así no podía hacer nada que perjudicara a los demás, por lo que necesitaba hablar con Aizawa de inmediato. Me alegra ver que te tomas en serio tu labor como profesor, Yaji, dijo Nezu. Y estás haciendo lo correcto al buscar asesoramiento profesional en un área en la que careces de experiencia. Ojalá lo hubiera hecho antes,
Cuando Midoriya le estaba partiendo los huesos como si fueran ramitas, se quejó Aizawa, pensando para sí mismo. Quizás eso habría evitado que lo malinterpretara. ¿Qué puedo hacer por ti, All Might? Preguntó Aizawa. Entiendo si te resistes, pero creo que sería mejor para los jóvenes Bakugou y Midoriya si los mantenemos separados por un tiempo. Sé que crees que necesitan aprender a superar sus diferencias para trabajar juntos, y sé que esto puede parecer parcial, pero el joven Bakugou tiene un problema para trabajar con casi todo el mundo, algo que el joven Midoriya no comparte. No tengo ningún problema con estos estúpidos extras, protestó Bakugo, son ellos los que no pueden seguir mi ritmo. Guau. Llamarnos extras nos da muchas ganas de trabajar contigo, ¿verdad? Preguntó Hir con sarcasmo. ¿A quién le importa? Resopló Bakugo. De todas formas, nunca necesité la ayuda de nadie. Puedo con todo yo solo. Mientras tanto, Aizawa entrecerró los ojos hacia Bakugo, claramente disgustado por su actitud hacia el trabajo en equipo. Lo observó atentamente por un momento. No te equivocas del todo, pero no emparejé a Midoriya con Bakugou en la final por malicia. Fue también para ayudarlo a crecer. Necesita aprender a enfrentarse a él. Kirishima estaba completamente perdido. Incluso Aizawa, el hombre más racional que había visto, quería que Midoriya se enfrentara a Bakugo. Kirishima no veía cómo esto beneficiaría el crecimiento de Bakugo. En cambio, solo veía a todos intentando ayudar a Midoriya mientras se negaban a ver la verdadera naturaleza de Bakugo tras su ira. Parpadeó sorprendido. ¿Esa era tu lógica? Sé que puede parecer que estoy en su contra por su conexión contigo, y admito que el primer día lo señalé un poco por eso, pero intento hacer lo mejor para todos. Desafortunadamente, no siempre funciona para todos, así que hay que encontrar la manera de ayudarlos individualmente, lo cual puede ser complicado, ya que a menudo son varias personas. El mayor desafío al enseñar es equilibrar las necesidades de todos. All Might asintió. Es cierto, después de escuchar el enfoque de Aizawa para enseñar y ayudarlos, algunos estudiantes se sintieron contentos de que él fuera su maestro, mientras que otros permanecieron escépticos basándose en sus propias experiencias o las experiencias de sus compañeros. En cuanto a lo que has dicho, no me opongo, pero hablaré con Midoriya sin tu presencia. Si no le importa distanciarse de Bakugou, lo haré, pero solo si es su decisión. Dudo que él estuviera dispuesto a decirte algo así, incluso si se lo preguntaras tú mismo, dijo Nemuri. ¿Qué quieres decir? Aizawa levantó una ceja. No creo que confíen mucho en las figuras de autoridad, sobre todo en los profesores, explicó Nemuri. Creo que tiene que ver con su pasado y sus experiencias en su antigua escuela. Entiendo, asintió Aizawa. Entendido, ¿hablarás también con el joven Bakugou? Hablaré con él por separado. Creo que es mejor que dejemos de involucrarlo en nada con Midoriya. Si ves que lo molesta, no tengas miedo de regañarlo, All Might. Te estás poniendo demasiado indeciso. Son adolescentes, no te harán caso. Él hizo una mueca. Supongo que tienes razón, Bakugo no entendía qué pasaba. ¿Por qué todos intentaban desprestigiarlo si no había hecho nada malo? Al final, como siempre, todo era culpa de Deku. Ese cobarde ni siquiera aguantaba algunas burlas. Bakugo no entendía por qué All Might había elegido a alguien tan débil como Deku para ser su sucesor. Una voz en su cabeza dijo, ¿sabes por qué All Might lo eligió? Pero Bakugo la reprimió, como siempre lo hace. De todas formas, concéntrate en Midoriya por ahora. Yo me encargaré de Bakugou. ¿Necesita más empuje o se quedará aún más atrás? ¿Qué? Los ojos de Bakugo se abrieron de par en par al oír la evaluación de Aizawa. Bakugo se levantó y estaba a punto de gritar cuando Aizawa lo detuvo. Siéntate, Bakugo, dijo mientras activaba su don. Deja que mi otro yo termine la explicación. Está mejorando, intentó defender. Aún no es lo suficientemente bueno. El combate por sí solo no lo convertirá en un héroe profesional. Le faltan muchas otras cosas, y si no empieza a mejorar pronto, va a pasar apuros el resto de su tiempo en la UA. No puede poner como excusa que no puede calmar a un civil ni dar primeros auxilios porque está concentrado en luchar contra villanos. La gente muere así, tú lo sabes mejor que nadie. Otros extras pueden encargarse de algunos idiotas llorones, mientras yo golpeo al villano, respondió Bakugo, mientras sus maestros intercambiaban miradas preocupadas entre ellos. Él asintió solemnemente. Lo creo, ¿realmente crees que retrocederá tanto?
Todos tenemos dificultades con las que lidiar, y la mayor parte de nuestro segundo año se centrará en tratar con civiles y procedimientos generales. Nuestro primer año busca asegurar que los estudiantes tengan un buen control general de su don para que no lastimen a nadie ni a sí mismos, y para que puedan defenderse. Es un combatiente nato y domina a la perfección su don, así que le ha ido bien este año, especialmente este semestre. Pero sin duda estará entre los 3 últimos el próximo. Veo, Kirishima no podía creerlo. Bakugo, el chico al que admiraba. El que siempre está en la cima, el que siempre debería estar en la cima. Y Aizawa dice que él mismo estará entre los 3 últimos a partir del año que viene. Debe haber algún error, tiene que haberlo. Ah, ahora lo pilló. Aizawa no creía que Bakugo destacara fuera del entrenamiento de combate. Pero se equivocó. Kirishima ha visto a Bakugo ayudar, bueno, siempre puede aprender, como todos ellos están ahí para hacerlo. Aprenderá que no puede destacar en todo, pero que la lección empiece a asimilarse pronto. Bakugo tiene el potencial de ser uno de los mejores héroes, pero tiene mucho bagaje que lo frenará. Tienes razón al decir que mantenerlo alejado de Midoriya lo ayudará a crecer. Lo sabía. Bakugo golpeó el puño. Tiene algo que ver con Deku. Él es quien me frena. Es el mayor obstáculo en el camino del futuro héroe invisible. Igual que en preescolar y secundaria, por mucho que intentara librarme del estúpido de Deku, siempre estaba ahí para arruinar mi historia perfecta. Tenía miedo de que me acusaras de complacer a un estudiante eres, dijo con expresión inexpresiva. Ya veo. Sencillo como siempre, se rió el Might. Deberías probarlo alguna vez. Me ha ahorrado mucho tiempo en mi vida, respondió Aizawa. Suspiró con cansancio, lo que hizo que Aizawa negara con la cabeza. Está bien, All Might. Tengo que ir a clase ahora. Continuaremos con esto en otro momento. Muy bien. Nos vemos luego. El joven gruñó en respuesta antes de marcharse. Todo parecía ir bien, lo cual era mejor de lo que podía desear. Fuera de la pantalla, All Might asintió junto con su homólogo en pantalla. Tenya estaba preocupado por Uraraka. Al principio, se mostraba especialmente cariñosa con Midoriya, lo cual era alentador, pero pronto se volvió hostil hacia Bakugou. Era de esas personas que se comportaban con cortesía con alguien a quien odiaban, así que actuar así significaba que algo andaba muy mal. Sí, eso ya está más claro que el agua, dijo Hit. Todavía me pregunto qué le dijo Green que hizo que Uraraka fuera tan abiertamente hostil hacia Bakugo. Tal vez simplemente esté exagerando porque Midoriya está involucrado, sugirió Mina. Conoces a Uraraka tan bien como yo. Nunca se habría vuelto tan loca si no fuera por algo grande u horrible, respondió Hit. Está bien, lo siento, dijo Mina mientras jugueteaba con sus dedos. Ahora bien, Bakugou Katsuki era una persona a la que Tenya no respetaba en absoluto. Respetaba su fuerza, su dedicación y sus capacidades. Eso era todo. Francamente, era una de las personas más desagradables que había conocido. Había demostrado una y otra vez que no pensaba realmente en las consecuencias de sus actos. Me importa un carajo lo que pienses de mí, gafas, dijo Bakugo pensando para sí mismo, por supuesto, no castigarán al futuro héroe número 1 por estos idiotas llorones que ni siquiera pueden soportar una o dos burlas. Ahora bien, Kirishima a menudo defendía el comportamiento de Bakugou diciendo que estaba mejorando, pero francamente no creía que mostrar decencia común fuera algo tan digno de elogio. En todo caso, era un requisito básico. Cada uno mejora a su propio ritmo, ¿de acuerdo? Dijo Kirishima a la defensiva. Estoy de acuerdo en que cada persona mejora a su propio ritmo, pero como dije en la pantalla, que Bakugo muestre decencia con nosotros no es digno de elogio en ningún sentido, dijo Ida mientras se ajustaba las gafas. Y, por supuesto, su negativa a mostrar la misma decencia con Midoriya es una gran parte de mi antipatía hacia él. Siempre se había preguntado por qué Midoriya nunca lo reprendía. No tuvo problema en hablar con Aizawa-sensei sobre las travesuras de Mineta, que le costaron 3 semanas de castigo por su acrobacia en el festival deportivo. Pero con Bakugou, era casi como si tuviera miedo. No juzgaba a su amigo, pero era muy inusual en él, porque siempre se comprometía a hacer lo correcto. Eso no es posible, pensó Mina. Midoriya no puede tenerle miedo a Bakugo. Definitivamente lo habría visto si así fuera, ¿o me estoy perdiendo algo? Lo peor siempre había sido la indiferencia de los profesores con el comportamiento de Bakugou hacia su amigo. Se abalanzó sobre él el primer día, sin consecuencias. Lo atacó con un ataque potencialmente letal, y solo consiguió que madurara.
En la USG, atacó ciegamente a un villano que se interponía en el camino de un héroe profesional, sin mencionarlo. Ni siquiera quería hablar del festival deportivo, que había sido desesperante. Decir que Nemuri estaba sorprendida sería quedarse corto. No entendía cómo Bakugo seguía en clase después de causar tantos problemas. Había visto a Shota expulsar a alumnos incluso por faltas menores, así que ¿por qué Bakugo tenía tantas oportunidades en comparación con sus compañeros? Al mirar a un lado, vio la misma confusión en el rostro de Mick, mientras que la expresión de Shota permanecía indescifrable. No diría nada sobre el campamento de verano porque fue secuestrado, incluso si sentía que su imprudencia al perseguir a los villanos en lugar de seguir instrucciones había contribuido a ello. ¿Y qué querías que hiciera, gafas? ¿Que me escapara y me escondiera como una zorra? Preguntó Bakugo retóricamente. Sí, eso es lo que debiste haber hecho, dijo Aizawa con voz severa. Debiste haber regresado corriendo a la cabaña y haber buscado protección, ya sea por mí o por Vlad. TSK, da igual, refunfuñó Bakugo. De todas formas, sé que hice lo correcto, pensó. Finalmente, apartó a Midoriya tras suspender el examen de licencia, probablemente para descargarle sus frustraciones. Se podría decir que Midoriya también era parte del problema, y quizás hasta cierto punto era cierto, pero para Tenya, Bakugo Ukatsuki siempre era el problema en cualquier ecuación. Kirishima se frustraba cada vez más con las reacciones de sus compañeros hacia Bakugo. Parecía que nadie estaba dispuesto a ignorar su ira como él y el resto del grupo intentaban hacer. Solo escuchaban la versión de Midoriya y creían que Bakugo estaba equivocado. Pero ¿y si no era así? ¿Y si Midoriya también era en parte responsable del comportamiento de Bakugo con él? Pero no, nadie quiere siquiera considerar esa idea. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Qué podría haber hecho? Realmente no quería ni imaginarlo, sobre todo cuando Midoriya dijo que era mucho mejor que él en secundaria. En lugar de asumirlo, decidió hablar directamente con su amiga y asegurarse de que estuviera bien. Una suave sonrisa apareció en el rostro de Okako cuando vio que Ida estaba realmente preocupado por ella. Sintió un poco de pánico cuando ella rompió a llorar. «Oh Dios, Ida-kun, es horrible, es tan horrible», susurró con voz temblorosa. «¿Qué hizo?», preguntó suavemente. «No es que no quiera decírtelo. Es que, entiendo que es el secreto de Midoriya-kun», le aseguró. «No quiere dejarte fuera. Solo necesita tiempo para procesarlo todo». Él la despidió con un gesto. «No te preocupes. Nunca podría envidiar a mis amigos». Ella sonrió levemente. «Tenemos mucha suerte de tenerte», respondió caminando hacia adelante y abrazándolo. Un sentimiento cálido inundó el corazón de Ida al escuchar las sinceras palabras de agradecimiento de su amigo. Se alegró de haber podido hacer amigos de verdad en la UA a pesar de tener que cambiar sus modales o su identidad. Él le dio una palmadita en la espalda suavemente. «Significa mucho escucharlo, pero ¿puedo preguntar tanto? ¿Seguro lo que hizo, qué tan malo es?» Ella miró al suelo. «Para mí, no es más que un maldito monstruo. No es mejor que Shigaraki, o Verdouche o cualquier otro villano. De verdad quiero hacerle daño para que entienda el dolor que le hizo pasar a Deku-kun. Perra, ¿cómo te atreves a compararme con esos villanos?», rugió Bakugo mientras se levantaba de su asiento, con explosiones crepitando en sus manos. «No hice nada que Deku no mereciera». «¿En serio?». Ochako se levantó y miró a Bakugo con enojo. «Entonces, ¿por qué no nos cuentas qué hiciste y por qué Deizuku se lo merecía?». «Porque», Bakugo empezó a responder, pero se detuvo. «No necesito decirte nada», dijo, dejándose caer en su asiento e ignorando las miradas asesinas de Ochako, Tsu y Shoto. «Supongo que puedo entenderlo, sentí lo mismo cuando supe que Tensei Nii-san estaba herido, pero Stein seguía libre. Pero créeme, aunque por algún milagro hubiera matado a Stein, no me habría dado un respiro. Al final, Nii-san seguía paralizado y lo único que hacía era absolver mi propio sufrimiento». Todas las miradas se volvieron hacia Ida, algunas con sorpresa y otras con sospecha. «Ida, ¿qué quiso decir tu yo en pantalla con aunque, por algún milagro, hubiera matado a Stein?». Aizawa miró a Ida con los ojos entrecerrados. «¿Y tiene alguna relación con que tú, Midoriya y Todoroki estuvieran involucrados en el arresto de Stein en Osu?». Ida entró en pánico por un instante al ver la mirada fija de Aizawa clavada en él, pero recuperó la compostura rápidamente. «Lo siento, señor, pero no podemos compartir los detalles de ese incidente con nadie más que los involucrados». Su competencia de miradas duró un minuto antes de que Aizawa interrumpiera la mirada y murmurara.
Malditos mocosos. Ella miró al suelo. No me gusta sentirme así, lo sé, aunque tuve la suerte de que mis amigos me sacaran de ese camino, respondió. Debería haberlos escuchado al principio, pero Midoriya y Todoroki me ayudaron a ver el error. Como amigo tuyo, te diré esto. Ya no tienes que preocuparte por Bakugou. Por favor, concéntrate en Midoriya-kun. Tú puedes ayudarlo a superar esto mucho mejor que nadie. ¿Qué estás planeando, Ida-kun? Nada extremo, te lo aseguro. Pero ya no me quedaré de brazos cruzados. Ella lo abrazó con más fuerza. Gracias. Ni lo menciones, se rió entre dientes. Siempre puedo sentirme tranquilo sabiendo que me respaldas, dijo Uraraka. No te preocupes, Uraraka. Siempre estaré ahí cuando mis amigos necesiten mi apoyo, respondió Ida con una sonrisa tranquilizadora. Parecía mucho más aliviada, lo cual era bueno. Uraraka era una persona amable y no quería que ella tuviera que cambiar su forma de ser. No debería ser hostil ni odiosa con nadie. No era natural en ella. Pero él sí lo era, y lo haría para proteger a sus amigos. Mientras todos intentaban descifrar el significado de la última parte, solo dos personas, Ida y Shoto, sabían lo que quería decir y compartieron una mirada silenciosa. Katsuki. Últimamente, las cosas habían sido realmente confusas. Al principio, Deku y All Might no le informaban de las reuniones que habían tenido. Era un fastidio esperar 3 semanas a que esos idiotas dijeran algo. Se enfrentó al maldito Ner, pero se estaba dando cuenta de que quizá no lo conocía tan bien como creía porque no podía distinguir si mentía o no. ¿Cuáles eran sus señales? ¿Eran realmente su señal para mentir o solo había sido producto de su intimidación? ¡Guau! Mira eso. Bakugo se sorprende de que su víctima ya no le obedezca, dijo Ochako con sarcasmo. No es una maldita víctima, así que deja de hacerlo pasar por tal, respondió Bakugo. Yo soy la verdadera víctima, pensó. Pero ya no se permitía preguntar más. Iba a esperar a que esos idiotas vinieran a él. Excepto que 3 semanas se convirtieron en 2 meses sin recibir nada de ellos. Normalmente, le habría reprendido por llamar idiota al antiguo símbolo de la paz y a nuestro actual maestro, pero a estas alturas, incluso yo entiendo que corregir el comportamiento de Bakugo es una tarea tediosa sin resultados exitosos al final, dijo Ida. Normalmente le habría gritado a Deku para que dijera algo, pero había una cosa que lo detenía. Respetaba a Cara Redonda porque sabía pelear, pero no le tenía mucha estima. Era ruidosa y jodidamente alegre, lo que le sacaba de quicio, sobre todo porque cualquiera que pudiera pasar 2 minutos cerca de Deku sin vomitar estaba jodido. Al menos es mejor que ese idiota bocazas que constantemente grita sobre su propia superioridad, dijo Ji. Cada vez que él comenzaba a acercarse a él, ella invariablemente parecía aparecer de repente y dirigirle una mirada intensa, normalmente le habría importado un bledo, pero había algo en esa mirada que lo aterrorizaba. Aunque intuitivamente sabía que podía con ella en una pelea directa, presentía que si se metía con él en problemas, ella acabaría con él. No le gustaba que alguien lo asustara, pero no podía luchar contra eso como siempre. Bueno, deberías tener miedo, dijo Ochako en una voz baja y amenazante que envió escalofríos por las espinas de las personas sentadas a su alrededor. Había pensado que mantener la distancia con Deku ayudaría. En cierto modo, lo hacía, pero cuando algo le molestaba, no poder interactuar con él lo empeoraba mucho. Intentó descargar sus frustraciones en pelo mierda, pero no era lo mismo. De alguna manera, desahogarse con Deku siempre funcionaba, pero nunca con nadie más. Genial, ahora está admitiendo abiertamente que Midoriya no es más que un saco de boxeo para él, dijo Ojiro. No lo dijo con esa intención, intentó defenderse Kirishima. No, Kirishima. Tenemos oídos y claramente quiso decir lo que dijo, añadió Shoji, callándolo. Así que, naturalmente, lo único que quedaba era despotricar contra sus amigos, sin lacayos sobre lo que estaba pasando. Pero las cosas no habían salido como él esperaba. ¿Qué hiciste esta vez?, preguntó Ojos de Mapache exasperado. Apretó los dientes. ¿Por qué carajo asumirías que hice algo? ¿Por qué te enojas por cualquier cosa?, preguntó Kaminari con cara seria. Cállate la boca, Pikachu. Zero puso los ojos en blanco. Punto demostrado. Vamos a calmarnos todos, dijo Shitty Air. Cállense todos los extras. El maldito Deku está haciendo el drama otra vez y eso me molesta. Asido entrecerró los ojos. Esto está yendo demasiado lejos. No te ha hablado en semanas y aún así encuentras algo que hizo mal. Eres tú quien siempre va tras él, Bakugou.
No necesito explicarlo, maldito si todavía te preguntas por qué nadie quiere estar contigo, dijo Mina. Siempre insultas a todos y empiezas a gritarles en cuanto algo no sale como quieres. ¿Por qué querría alguien estar cerca de ti? No lo hagas, susurró Kirishima al ver a Bakugo apretando el puño y refunfuñando algo incoherente. Entonces, ¿por qué nos lo cuentas? Preguntó Kaminari, empezando a enfadarse. ¿Qué mierda dijiste? Zero frunció el ceño. Exactamente lo que dijo. No esperes que vengas a desahogarte con nosotros sobre tus problemas y enojarte cuando los comentemos. Entonces no nos lo digas. Lo atrapó allí, apretó los dientes, ni siquiera sé por qué salgo con ustedes, gruñó y se fue. Kaminari, ¿por qué hiciste eso? Preguntó Kirishima. Ahora nunca compartirá nada con nosotros. Me alegro por mí, supongo, se encogió de hombros Kaminari. ¿Por qué tengo que oír sus insultos si soy yo quien escucha sus problemas? Tiene razón, ¿sabes? Añadió Zero. La amistad es una vía de doble sentido. No funcionará si solo nos esforzamos por mantenerla. Además, no podemos obligarlo a ser nuestro amigo si no quiere. No sabía qué esperar. Quizás se pondrían de su lado y, Dios no lo quiera, por una vez, alguien no asumiría que Deku tenía razón. Pero no podía quejarse mucho, considerando que era lo opuesto a Aldera. Por supuesto, todos serán amables con ese perdedor ahora que tomó prestado un don de All Might, se quejó Bakugo en silencio para sí mismo. No sabía por qué tenía tantos pensamientos contradictorios en la cabeza. Deku le importaba un bledo, pero no soportaba la distancia entre ellos. Consideraba a todos los de la clase como extras, pero su opinión sobre él sí importaba. Pero sobre todo, era la culpa que le atormentaba el pecho. ¿De qué tenía que sentirse culpable? ¿De qué no tenía por qué sentirse culpable? Bakugo, hermano, tú. Kirishima comenzó a preguntar, pero Bakugo lo silenció con una sola mirada. No sé de qué habla mi yo en pantalla, pero me importan un bledo todos ustedes y no me siento culpable por nada, respondió Bakugo. Sin embargo, apenas oyó la frase salir de la habitación en picado. A pesar de eso, decidió ignorarla. Izuku. Confesarle la verdad de One For All a su mejor amigo le había quitado un gran peso de encima. Se había sentido muy libre estos últimos días. Despertaba con energía, sin un instante de duda ni inquietud, y con una energía increíble durante todo el día. Al escuchar los pensamientos de Izuku, All Might recordó una vez más cómo su pensamiento cínico se había infiltrado en su mentoría y había afectado la vida y la salud mental de Izuku. Ahora, al reflexionar sobre ello, se dio cuenta de que nunca le había preguntado a Izuku qué tipo de héroe quería ser. Cuando le entregó One For All a Izuku, involuntariamente asumió que Izuku se convertiría en su reemplazo en lugar de en su propio héroe. Al terminar de pensarlo, All Might dejó escapar un suspiro de cansancio. Tenía muchos asuntos que resolver con su sucesor antes de seguir adelante. Uno de sus mayores miedos siempre había sido ser rechazado si la gente descubría que no tenía don. Había noches en las que se quedaba despierto preguntándose si les importaba más su poderoso don o él. Pero ahora ya no tenía que preguntárselo. Sabía que lo querían tal como era. En tus sueños, Deku, se burló Bakugo. ¿Qué quieres decir con eso exactamente? Ochako lo miró con los ojos entrecerrados. Los ojos de Bakugo se abrieron de par en par, sorprendido, al darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Pero ya era demasiado tarde para retractarse, así que esbozó una sonrisa arrogante y respondió. Es un idiota si cree que la gente se habría preocupado por él si no hubiera obtenido el don de All Might. Demonios, sin él, ni siquiera habría aprobado el examen de admisión. Eso es, Ochako se levantó y estaba a punto de golpear a Bakugo, pero Tsu la detuvo. Tranquila, niña. No vale la pena, dijo Tsu con un tono que solía usar con sus hermanos, y que sorprendentemente funcionó. Ochako volvió a sentarse y abrazó a Tsu. Lo odio, Tsu, susurró Ochako. Lo sé, susurró Tsu. Mientras tanto, Nezu había estado observando todo esto en silencio e hizo otra nota en su blog de notas mientras miraba a Bakugo. Miró a su derecha y la vio charlando animadamente con Koda sobre algo. Aunque todos lo rechazaran, sabía con certeza que siempre podría contar con ella. Esa seguridad era única en su vida. La simple certeza de que otro ser humano siempre estaría a su lado, pasara lo que pasara. Vaya, es tan dulce y triste al mismo tiempo, dijo Momo con una sonrisa agridulce en su rostro. No sabía por qué quería, pero la verdad era que sí, y. Pensar en ello cada vez lo ponía muy sensible.
Intentaba por todos los medios evitar las lágrimas cada vez que estaban solos, pero a ella no le importaba. Nunca parecía preocuparse por nada, siempre encontraba el lado positivo de las cosas. En circunstancias normales, Mina se habría burlado de Ochako por esto, pero su mente estaba preocupada en descubrir qué hacer con Bakugo y Kirishima, este último lo defendió sin importar lo que dijeran los demás. Pero había algo que lo preocupaba, Uraraka había estado muy cariñoso últimamente. Abrazos, pequeñas manos sobre su hombro, apretándole la mano. Todas cosas, grandes y pequeñas, que le llenaban el corazón de locura. ¿Cómo no iba a hacerlo cuando una chica tan guapa estaba constantemente cerca de él y parecía no importarle en absoluto? Están tan enamorados el uno del otro, pensó Nemuri mientras observaba la sonrisa soñadora de Ochako y el ligero rubor en su rostro. Ja. Amor joven. Pero, lo necesitaba de alguna manera. Siempre había pensado que le disgustaba el contacto físico, pero quizá era solo producto de los constantes empujones y golpes de pequeño, lo que le hacía asociar el contacto físico con algo malo. Ahora, sin embargo, era lo mejor del mundo. Realmente no se cansaba de sus abrazos. Aunque le calentaba el corazón saber que Izuku apreciaba su afecto, escuchar sobre sus experiencias pasadas también le hacía hervir la sangre. Pero si tuviera que decirlo, lo mejor de Uraraka era que sus sentimientos le importaban. Ella no siempre lo entendía, pero nunca lo ignoraba. Últimamente, él hablaba mucho con ella y, como siempre, se convirtió en una puerta de entrada para abrirse a los demás. Siendo honesto, de no ser por Uraraka, probablemente habría tardado hasta el final del primer año en sentirse mínimamente cómodo con sus compañeros. Habría sucedido con el tiempo, pero ella realmente había contribuido al proceso. Sí, puedo ver claramente que eso sucederá, dijo Hir mientras recordaba cómo se había comportado Midoriya durante los primeros meses del año escolar. Y ahora también contaba con otras personas. Ida y Todoroki siempre estaban dispuestos a ayudarlo cuando lo necesitaba. Todos sus compañeros se llevaban bien con él, excepto uno. Incluso ahora no se soportaban. Por supuesto que no puedo soportar a ese maldito Deku, pensó Bakugo, siempre me está menospreciando. Había pasado tantos años pensando que él era el problema. Que había hecho algo malo y que lo castigaban por ello. Porque era más fácil aceptarlo así que verlo como una crueldad sin sentido. No debería tener que pensar así, susurró Mina con voz triste. Tras sufrir acoso escolar en secundaria, se propuso convertirse en la cazadora de acosadores y librar a su escuela de ellos. Por eso le preocupaba haber juzgado mal la relación entre Midoriya y Bakugo hasta ahora. Pero no le importaba mucho el pasado. De hecho, no quería saber nada de él. De hecho, ahora que lo pensaba, no quería a Kacchan en su vida. No le gustaba su enfoque ni su filosofía sobre lo que debía ser un héroe. Estaba de acuerdo con algunas cosas, sí, pero la imagen general era completamente diferente a la suya. Quizás su versión de héroe le sentaba bien, pero a medida que aprendía, tenía que encontrar su propio camino en lugar de seguir ciegamente a los demás, como lo había hecho durante tantos años. ¿Pero qué tiene de malo la visión de héroe de Bakugo? Se preguntó Kirishima. Querer siempre ganar no es mala filosofía. Claro, puede que se pase de la raya de vez en cuando, pero así es Bakugo siendo Bakugo, ¿no? Honestamente, era mucho más feliz sin él. Tenía amigos de verdad que lo apreciaban y se llevaban igual de bien con él. Así que pensó que sería mejor para ambos que siguieran así. Simplemente manteniéndose alejados y siendo solo compañeros de clase. Sí, le gustaría eso, Olmig tenía razón, no le debía nada a Kacchan. Deku, maldito bastardo. Bakugo se enfureció mientras pensaba. Otra vez menospreciándome, pensando que puedes deshacerte de mí cuando quieras. Momo. Cuando Ida le pidió que ayudara a mantener a Bakugo lejos de Midoriya, no tenía ninguna razón para no estar de acuerdo. De hecho, aceptó con gusto. El rubio explosivo siempre la había irritado, sobre todo por cómo había salido impune de tantas cosas. Literalmente se sentó con Ida para hablar de todo. Había intentado atacar a otro estudiante el primer día, nada. Según el relato de Uraraka y Ida, había usado un ataque potencialmente letal contra el mismo estudiante, una pequeña reprimenda para crecer. Había hecho abiertamente una declaración descarada y arrogante frente a todo el mundo, ni un pío.
Había golpeado a su compañero durante el examen final y tuvo que ser llevado inconsciente, por lo que Zero falló. Sin duda corrió directamente hacia el villano para pelear cuando se le ordenó claramente que no lo hiciera, ni una palabra, y finalmente había vuelto a arrastrar al mismo compañero de clase objetivo para una pequeña pelea de rencor por fallar en el examen de licencia debido a sus propios fallos. Momo tenía una certeza. Nunca confiaría del todo en Aizawa por eso. Lo respetaba por arriesgar su vida en la USJ por ellos y por ayudarla a superar sus complejos durante el examen del semestre pasado, pero su enfoque general hacia algunos aspectos de su educación era más que preocupante. Esa es una acusación muy grave que haces contra la escuela y tu profesora, dijo Nezu, mirando a Momo. Yaoyorozu, ¿compartes y mantienes las opiniones de tu yo de la pantalla? Momo respiró hondo y se levantó de su asiento. Sí, director Nezu, mantengo mis palabras en la pantalla y creo sinceramente que Bakugo nunca ha sido castigado justamente por sus acciones. Ya veo, asintió Nezu y miró a los otros estudiantes, ¿sienten lo mismo? Esta vez recibió diversas reacciones. Algunos parecían inseguros, otros tenían miedo de hablar delante de él y, por último, quienes asentían con seguridad. Muy bien, dijo Nezu y se reclinó en su asiento, volveremos a este tema una vez que terminemos esta visualización. Si bien podía admitir que Bakugou estaba tratando de ser una mejor persona, eso no significaba que eso debiera borrar sus defectos y errores. ¿Pero no deberíamos pasar por alto sus errores cuando intenta mejorar?, preguntó Kirishima. Eso habría sido cierto en el caso de 1 o 2 errores, pero su lista es bastante larga, dijo Momo, y luego está el tema de su relación con Midoriya, que se niega a explicar. Pero lo que realmente la puso nerviosa fue ver cómo Uraraka se había comportado con él. Era una de las personas más amables que había conocido, así que verla fulminando a alguien con tanto odio sabía lo que era. Midoriya le había contado sobre el misterioso pasado entre ellos. Rayos. Lo descubrió así como así, dijo Hir, con un tono de voz impresionado. Con razón es la más lista de la clase. El nerviosismo de Midoriya hizo que fuera fácil para la gente pensar que él también tenía la culpa, pero lo más probable es que pensara que él había hecho algo pequeño y Bakugou había tomado algún tipo de desaire imaginario por ello, lo que explicaba el antagonismo. Espero que ese sea el caso, pensó Mina con voz esperanzada, pero parte de su cerebro ya estaba discutiendo con ella considerando las reacciones de Uraraka sobre todo este tema. Pero probablemente sabía lo profundo que era y el hecho de que le provocara tanto odio, simplemente le daba miedo imaginarlo, porque debía ser realmente malo. Y su mente podía inventar muchas cosas horribles dada la facilidad con la que él solía estallar. Creo que todos podemos imaginar de qué es capaz, dijo Ida con desdén en su voz. El único problema, sin embargo, fue Kirishima. Kirishima pareció sorprendido cuando lo mencionaron de la nada. Todos querían a Kirishima. Era buena persona y siempre estaba dispuesto a ayudar a sus compañeros. Pero claramente había puesto a Bakugou en un pedestal, lo que lo llevó a ver cada pequeña cosa que hacía con buenos ojos. Pero como la gente realmente apreciaba y respetaba a Kirishima, era fácil que sus opiniones influyeran en los demás. Supongo que es cierto, dijo Caminar y vio una mirada de incredulidad en los ojos de Kirishima. No me malinterpretes, pero si no fuera por Kirishima, dudo que me hubiera acercado a él, y mucho menos me hubiera hecho amiga de él. Si no fuera por él, Bakugou prácticamente habría sido un paria en su clase dado que nunca había puesto un ápice de esfuerzo en conocer a alguien. Por supuesto que no, Bakugou se encogió de hombros, no necesito perder mi tiempo sabiendo algunos extras de mierda. Bakugo, cálmate, dijo Kirishima. Esto no te ayuda. ¿A quién le importa? No necesito su compasión ni su ayuda, respondió Bakugo. Siendo sincera, Momo sabía que no tenía que esforzarse mucho para mantenerlos separados. En cambio, tendría que mantenerse alerta ante la inevitable confrontación que se avecinaba. ¡Qué perspicaces!, murmuró Nemuri en voz baja. Uraraka lo atacaría con todas sus fuerzas, pero el verdadero problema era Todoroki. Era increíblemente leal y no ocultaba su poca estima por Bakugou. Se lanzaba a la pelea al instante, y por mucho que Bakugou quisiera proclamar que eran iguales, Todoroki era, sin lugar a dudas, el estudiante más fuerte de la clase. Deja de decir tonterías, cola de caballo, gruñó Bakugo. No soy más débil que ese bastardo mitad y mitad. Momo podría haber presentado muchos argumentos para demostrar su punto de vista en pantalla, pero decidió no hacerlo porque discutir con Bakugo es como darse cabezazos contra una pared de acero. No logra nada, pero sí te deja con un dolor de cabeza desgarrador.
Quería evitar una masacre lo más posible, quizás podría hablar con Olmigt al respecto. Él era mucho más receptivo a las preocupaciones de los estudiantes y sin duda se había esforzado por ayudar a Bakugou. Si era efectivo o no era un tema aparte, pero debía reconocerle el mérito por intentarlo, a diferencia de Aizawa. Maldita sea, Shota. Tus alumnos te están atacando de verdad, dijo Mi con una mueca. Y tienen derecho a hacerlo si no están satisfechos con mi enseñanza o mis métodos de enseñanza, respondió Aizawa. Katsuki. Ya no podía evitarlo. Decidió que iba a confrontar al nerd ahora, le gustara o no. De verdad que iba a darle una buena lección, en serio, intentaba portarse mejor con él, pero tenía que seguir haciendo cosas tan irritantes como esta. O puedes dejar de actuar como un ex espeluznante y dejarlo en paz, dijo Hiro. Pero ya no era solo cara redonda. Tanto Gafas como Cola de Caballo insistían en interponerse entre ellos siempre que tenían la oportunidad. ¿Acaso esos cabrones no podían meterse en sus asuntos? Comenzaremos a ocuparnos de nuestros asuntos cuando dejes de acosar a nuestro amigo, dijo Ida y Momo asintió. Naturalmente, el resto de extras fueron arrastrados y nuevamente todos estuvieron convencidos de que él estaba equivocado. ¿Qué quieres decir con convencida de que me equivoqué? Preguntó Ochako. Aunque dejes de lado tu pasado, sigue siendo un error molestarlo a la fuerza cuando no quiere hacer nada contigo. Deku gritó para que todos pudieran oírlo, tú y yo, ahora. Las gafas se interpusieron físicamente entre ellos. Bakugou-kun, eso es muy inapropiado. No puedes simplemente ordenarle que haga lo que quieras. No te metas. Esto es entre Deku y yo. No importa, dijo Shoto, no permitiremos que lo acoses más. Midoriya-san es nuestro compañero de clase y amigo. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras sigas tratándolo tan mal, respondió Cola de Caballo con severidad. Bájate de tu maldito caballo alto y deja de pensar que puedes decirme qué hacer. Bakugo empezaba a sacar de quicio a Momo con todos esos insultos. No la malinterpreten, nunca presumirá de su riqueza ni de su educación de clase alta, pero eso no cambia el hecho de que se crió en un entorno donde fue respetada desde niña. Y por eso, cuando ve a alguien como Bakugo, que no conoce el concepto de respeto, la enfurece. Ahora tú, nerd de mierda, cara redonda comenzó a cargar hacia él, pero fue atrapada por Gafas y Cara de Rana, quienes luchaban por contenerla. ¿Entonces puedes hacer qué? Preguntó, puedes golpearlo, abusar de él y actuar para desahogar tus frustraciones otra vez. No entiendes una mierda. Bakugo no lo sabía, sentía muchas miradas sobre él. Se daba cuenta de que la mayoría lo miraba con desprecio e ira. Pero eso no le importaba. Nunca le importó lo que la gente de mierda pensara de él, así que ¿por qué se sentía tan asustado, y solo en una habitación llena de gente? ¿Por qué le daba tanto miedo mirar a su lado, donde estaba sentado el pelo mierda? No, eso son tonterías, se dijo Bakugo. No necesitas a nadie. Eres fuerte, eres mejor que ellos. No necesitas su aprobación, no necesitas a ninguno de ellos en tu vida. Oh, entiendo que una persona que puede decirle a otra que se suicide y ni pestañear es un maldito monstruo. Al instante todos se quedaron en silencio y lo miraron fijamente. No, no, dijo Bakugo en la pantalla y fuera de ella al mismo tiempo.